En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de los enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ver, Padre nuestro, empiece. Padre nuestro, reza nomás, a ver. Que es crucificado. Dios mío, reposo que voy a tomar para reparar mis fuerzas a fin de serviros mejor. Virgen Santa Madre de Dios, y después de única esperanza, oh Señora mía, Madre mía, yo me ofrezco y en prueba de mi filial afecto, os consagro esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de piedad. Guardadme, defendedme, regime, gobernadme como cosa y posesión vuestra. Amén. Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, poemas, historias, mitos, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira, y en el audio escucharon la voz de Sara Bonilla Salinas, mi tía abuela, de quien nos despedimos este año, hace poquito, que ya se nos fue para el otro lado. Entonces este es un pequeño homenaje a su persona y a su paso por esta tierra y a su memoria. Y pues lo traigo a colación porque se me hace muy sorprendente cómo de pronto pues yo lo tenía guardado en el teléfono y de pronto, sin saber qué, estaba revisando los archivos y le puse play y escuché su voz. Eso es tremendo, ¿no? Como el volver a ¿cómo decirlo? El revivir a la persona. Porque cuando te encuentras con estos momentos en los que eres capaz de verle de nuevo a este ser que partió, lo sientes aún presente, o sea, no sientes como... No es un sentimiento extraño porque es un choque entre entender de manera consciente y lógica o desde la razón que ya no está, pero saber desde lo emocional que está ahí presente todavía. Es como, te da como un choque eléctrico, es como una especie Sí. de latigazo, porque es como, wow, esta persona que sigue existiendo en mi memoria realmente existió. Esta es una prueba física de que eso pasó. Bueno, tú lo ves desde otro, claro. Es muy loco y muy extraño, que también me pasó que mi mami está tratando de deshacerse de cosas del teléfono, entonces me anda mandando a mí videos y fotos y demás. ¿Para qué? Para luego borrarles de su teléfono y que tenga espacio. Pero te llena a ti. No, luego les descarga en la compu. Bueno. Entonces, Que eso también es interesante, la la memoria memoria, del sí, a teléfono. dónde hemos llevado el Claro. concepto memoria. No, pues tienes que pagar ahí más para tener más memoria. Ahora sí. Entonces, claro, estaba viendo un video de mi sobrina cuando era bebecita y en el fondo se escucha la voz de mi tía, la voz de mis tíos, mi Claro. propia voz, antes de que yo estuviera un poco más habituada a escuchar mi voz, todavía es más, escuchar mi propia voz es rarísimo. Es una cosa extraña, sí. Es muy raro, yo siento que cuando me escucho no sueno así, pero supongo que para el resto de gente Nadie. suena así. Pero mira, eso Y es es muy interesante porque la voz o el resonar que tenemos nosotros, ese rebote, Ujú. que es nuestra voz, para nosotros como individuos, no existe. Y estadísticamente vendrías a estar equivocado al decir que es tu voz, porque mayor porcentaje de gente va a decir que no es tu voz. Tu voz es la que todo el mundo hacia afuera escucha, que básicamente es la voz que tú nunca vas a escuchar, No. a menos de que te grabes y hables. Pero cuando haces eso, No suenas como extraño, tú, no es muy suena de ti. raro. Ajá, es muy raro. Y es raro porque entonces de alguna forma entiendes que nunca fuiste la persona que creíste ser. Siempre vas a Eres una ser farsa. como, claro, vas a ser como una especie de espejismo, una construcción del otro y de los otros. Pero básicamente eso es la memoria.
Sí, Porque de alguna forma mi recuerdo de mi tía abuela es el recuerdo que nunca fue mi tía abuela, siempre fue la Sara. claro, eso tienen mucho en tu Entonces, familia, no hay la etiqueta no, o el nombre, ¿cómo sería? el, La formalidad, el... de tu papel en la familia. Sí, Claro, nadie es tío, papá, no, mamá, nada. todos son... Mamá sí hay. Pero mamá no viene, o bueno, he visto mamás, bueno, en tu familia más mamá es como la abuela, ¿no? Como el... La abuela, es que hay Quien se, variaciones. parece que el Mami, mamá, quien mamacita, se mereció el mamita, título llegó a mamá. Bueno, en mi claro, caso un poco es así. Ya cuando abueleces, te abueleces, transformas la mamá. abuelescencia. En mamá, así eres Ajá. mamá. Porque ya esto ya es mamá. Claro, es mamá, Igual que así con cuando, claro, es gravedad. mamá con tilde. Ajá. Porque si no, yo a mi mamá le digo mamá, Claro, yo sin también a tilde. mi mamá. Pero ya cuando abueleces, o sea, cuando te ganas el rango de mamá es porque ya Mi estás en un abuelita en nivel cambio era superior. mamacita. Ah, mira, sí, es mucho Una más. mamacita. A mí me gustó mucho una cosa que me estabas diciendo hoy justo antes de empezar el programa sobre la memoria y de esto de que hay que, para ser justos con las personas que se fueron y que nos legaron todo lo que tenemos, Ujú. lo mejor que podemos hacer es aprovechar la vida desde todos los lugares y Sí. no con el básico eh, Vive concepto rápido, de muere ser joven. feliz. Sí, porque está llegado a eso, sino con, con esta idea de tener paz con uno mismo, o sea, Mm. poder aprovechar cada instante desde el sentimiento que sea, ¿no? Desde la realidad que estés viviendo, no importa, pero que seas capaz de aprovechar. Ujú. Para mí ahí tiene sentido la memoria y, o sea, tenerles presentes a estas personas en la memoria, estos seres, también a los animalitos, funciona también con ellos. Sí, Pero tenerles muy presentes en la memoria sí funciona para eso, ¿no? Como esta cosa de martirio o este contraste de ya no están y ver las fotos y ver los videos y decir como, ay, cómo era tan buena la vida cuando estabas. Claro que era la vida muy sí, buena cuando estabas, pero ahora que no estás, la vida tiene que seguir siendo buena en una forma distinta en la que yo tengo que conocer este mundo sin ti y sin estas presencias. Igual tiene que ser una vida muy buena porque si tú estuvieras aquí, querrías que la vida sea buena siempre para mí sí. y Pero para te ha todos, claro. pasado? Yo en fotos creo que nunca me ha pasado. O sea, compartiendo cuando estás en una reunión, alrededor de la mesa, conversando, contando anécdotas, viendo fotos, nunca me ha pasado esto de, ay, qué bueno que era este momento porque, bueno, sí. Sí, pero viene Claro, la desde la nostalgia, nostalgia, no sí, desde la persona. claro. Viene, Ese, viene desde este lugar en el que por alguna razón te sentías mejor, pero eso también es un engaño de nuestro cerebro, porque la memoria básicamente es una mentira. No, todo lo que tú recuerdes no es la realidad. ujú. ¿Qué? Es, es ni siquiera un pequeño, un pequeñísimo extracto de la realidad pasado por muchos filtros tuyos. Ujú. Entonces ni siquiera está cercana a lo que realmente pasó. Y eso te digo en la mayoría de los casos. Eso es en todos los Si casos, no eventualmente. todos. Bueno, hay algunos que no. Hay gente que supongo que sí tiene una capacidad Existe, ajá, una capacidad cerebral que le permite recordar. pero es excepcional. Sí, por eso digo en la mayoría de casos. Que viene a ser como en el que nos ubicamos. Supongo que todos los que escuchamos. Si no, si alguien que nos escucha tiene la capacidad de memorizar lo que nos escriba y que venga y conversamos sobre... Escríbanos en el chat, evidentemente. Ah, y eso es Aprovechamos algo para que nos hacer la cuña. olvidamos mucho de decir, pero si es que quieren aportar, quieren conversar con nosotros, quieren compartirnos cosas, nosotros estamos ¿Algún abiertos a recuerdo? hacerlo. Pueden escribirnos, bien sea por el chat de mentemente.net, que está abierto, cualquier persona puede escribir, o por un mensaje en el grupo de WhatsApp del Palo Encebado, que el link lo pueden encontrar en nuestro Linktree en Instagram y esas cosas. ¿Ves? Mm, Solo para hacer memoria un poco de las cosas que nos olvidamos constantemente.
Ya no me acuerdo qué estaba pensando. El olvido, el otro lado de la memoria. Estaba pensando, bueno, no ahorita, pero estaba pensando el día que estábamos volviendo del Oriente. Y estaba pensando a través de ciertas sustancias que hacen que tu memoria no funcione bien, pero hacen que tu cerebro funcione bien. Que es que piensas muchas cosas muy rápido y piensas muchas cosas como muy hiladas, y cuando intentas regresar a lo que estabas pensando antes de esa memoria ya se fue. Ujú. Entonces estaba pensando justo que el programa que teníamos el lunes era sobre la memoria y decía, qué interesante, voy a acordarme esto para decir el lunes en el programa de la memoria. Y te acordaste. Y me acordé, pero ese día intentaba acordarme de otra cosa que dije otro día que me iba a servir para el programa de hoy, pero ya no me acordaba. Y eso estando consciente. Bueno, es que La memoria es una cosa es bastante frágil súper también. rara y súper frágil. Sí, yo volviendo un poco a lo de la nostalgia, eh, justo por esto se me quedó un poco lo de las fotos y es un momento que yo disfruto mucho, la verdad, en general en mi vida. No de mis fotos particularmente, mis fotos también, pero sí, pero ver las fotos. eh, y a mí me alegra no tanto por mí, no porque yo me vea o me acuerde de un momento específico, sino me gusta ver cómo se ve reflejado en las fotos el, el- ese pequeño El instante. mundo que conociste. Sí, no, y te digo, ni siquiera no tiene que ver con mi nostalgia porque o con mi memoria particular, porque yo no me acuerdo de la persona en Ujú. ese instante. Ujú, Pero cuando veo la foto, veo una sonrisa, por ejemplo, veo la alegría, cuando hay fotos de fiesta, ujú, tú notas que hay felicidad. Más me lleva a mí a entender que esos sentimientos no son perennes. Ese sentimiento es una constante de la vida y va a seguir siendo una constante porque esa misma sonrisa, esa misma alegría, esa misma felicidad la ves en fotos de los 20, de los 30, de los 40, de los 50, de los 70, de los 80, 90, de los 2000 y los vas a seguir viendo. mm, Es esa foto del niño sonriendo o del niño llorando para no quedarnos solo en un lugar. Vas a verla siempre. ujú. Es más bien como una especie de mapeo de la condición humana. Como aquí se encuentra todo. Aquí puedes encontrar todo lo que sentimos, todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que vemos, nuestras interacciones. No de manera tangible, Ujú, sino de manera muy abstracta, pero que la podemos entender, porque nos vemos como iguales. ujú. Claro. Y bueno, también es porque antes las fotografías o los métodos de retratar o de capturar un momento realmente eran como, vamos a retratar este momento. No era como ahora cada segundo de tu vida fotos de casi cualquier cosa Bueno, no lo sé, que te verás. dan igual una sensación, a ver, Yo, es que todo momento pasado, visto hacia atrás, es como que gana ese saborcito de comida guardada, porque claro, yo veo las fotos que mi ñaña toma y es como que digo, qué bueno que tomó tantas fotos, porque así puedo ver como el viaje, como las cosas que hicieron, cosa que yo nunca haría. Entonces claro, se me hace muy bonito que haya nosotros alguien no. Pero te digo, que haya eso, retratado esa cuestión. eso para mí está ahí metido en nuestras necesidades humanas. Yo lo digo, siempre esto es una teoría mía que no se basa en absolutamente nada y mi investigación es netamente imaginaria y no tiene ninguna base de ningún tipo. Pero Solo es, de este tipo. es mi verdad, ¿no? Y, y para mí y ya ni siquiera me acuerdo qué iba a decir. más lo que metí ahí un La contexto cuña. y... ¿Por qué estaba diciendo? Ah, ya me acordé. La base de nuestra existencia es la supervivencia. Ujú, Como al sabernos ser tan frágiles, tan inútiles, tan eh, efímeros y tan como superficiales para la naturaleza, no, o sea, no somos muy poco necesarios. El mundo seguiría existiendo sin nosotros ujú, porque no aportamos tanto. Aportamos cosas, sí, pero no aportamos tanto. Más
aportamos para nosotros mismos. Somos unos seres bastante egoístas en ese aspecto, ¿no? Como muy de tomar sin dar mucho. O sea, somos mucho de agarrar para nuestro bienestar. Entonces, como nuestra base es la supervivencia y no tenemos métodos reales o físicos o como concretos para trascender, trascendemos de otras formas. Contamos historias, escribimos libros, hacemos películas y nos grabamos en video y tomamos fotos. Si antes no se hacía, para mí es porque no había los medios. Pero yo siempre vi a alguien, siempre vi a un tío que grababa las cosas. En sus cámaras, antes más gigantescas, más monstruito, y ahora ya cualquiera puede hacerlo. Pero siempre hay alguien que busca hacer eso, como perpetuar ese momento, y no ese momento, sino como perpetuar la vida, como vamos a demostrar que estamos aquí de alguna forma, y lo podemos volver material. Y esto para mí pasa desde siempre. Cuando la última vez que fuimos a Almuna, conversábamos de esto de ¿quién quita esta vasija? Claro, nosotros como somos seres, ¿cómo nos dicen la gente de Occidente? Nosotros que somos de Latinoamérica somos, ¿cómo? ¿Tercermundistas? No, No sé. no. Es con una palabra que tiene una X. ¿Extraños? No es de extraños, porque no somos. ¿Xilófonos? No somos como extraños al otro, porque somos iguales. Pero Sinónimos. bueno, no se me viene ninguno. Es que no se me viene ningún sinónimo. Como que eres raro. ¿Cómo se dice eso? Pero extraño. No es ni raro ni es extraño, es... Esto no va a ningún lado. ¿Cómo se dice? Pues no es extravagante, pero parecido. ¿Folclóricos? Como folclórico, pero no es de esa la palabra. Ya. ¿Pero cuál es la palabra? No sé. No se me viene a la memoria. Somos exclusivos. Concrete. Bueno, ves las vasijas de las culturas precolombinas, o ves las pinturas, o ves los pequeños grabados que se han hecho. Y claro, todo se lleva a una situación ritual, sagrada, todo tiene que ser muy... exóticos. Exóticos, esa es la palabra. Todo de alguna forma termina siendo muy exótico, ¿no? Y el pasado muchas veces lleva a eso, ¿no? Como a la elevación del objeto o de la memoria. Como esto mismo que decías del tiempo pasado, a veces se considera mejor o se considera más pulcro, más intelectual, más moral. Sí, más. O sea, lo que tú quieres decir es que al ver estos objetos son formas en las que ellos recordaban o tal vez eran formas de capturar momentos cotidianos, que de alguna forma nosotros hemos leído como que wow, la vasija de forma de perrito debe haber sido para el ritual de la sanación de los perritos, y no, solo era que me gustaba mi perrito y ya. Exacto, sí, como tomar una foto con las infinitas fotos de toma, porque los seres humanos realmente de la peor forma posible cambiamos muy poco. Sí, eso. Y así nos perpetuamos. Ajá. Esa es mi teoría basada en absolutamente nada. Y a propósito, me estaba acordando de esta serie que ya me la vi toda, que está muy bonita, que se la recomiendo si tienen Netflix. Long Story Short, está muy bonita la serie y justamente habla de esto, de cómo pues un poco tiene que ver sí con foto y con la imagen, pero con esta cosa de cómo pasa el tiempo y como los distintos puntos de vista al contar como las historias de la vida de los seres. Entonces está muy bonita como en este sentido de poder ver como todo el recorrido de la vida de una familia que más o menos hacemos todos, pero pues, o sea, contado por otros.
que estaría como, bueno, a mí me parecía, estaría muy bonito como hacer esto, ¿no? Con tu propia familia, si en algún punto podrías volver al 91 y ver Y cómo ver se cómo se veía y comporta. qué historia se estaba contando. Es que eso Y luego justo, venir al presente. Entonces, está muy bonita. Si pueden, mírenla, son 10 capítulos. justo eso es a lo que me refiero. De alguna forma es una cuestión cíclica porque nuestra necesidad primaria es esta, es la supervivencia. Ujú. Y nuestra forma de trascender es abstracta. Y claro, no es interesante, pero porque me acordaba que en uno de los premios que se les da a los héroes cuando mueren en la mitología griega es que puedes olvidar. ¿Mm? Entonces que ya llegas al otro lado, a Mírate. los campos elíseos y te dicen, tú puedes quedarte aquí, si quieres te puedes olvidar de todo. Y claro, pues la vida de los héroes es tan traumática que probablemente lo mejor sea olvidar Claro. y, y pues nada, disfrutar de un lugar precioso, paradisíaco, sin tener el recuerdo de la gente a la que mataste y de todas las cosas que sufriste y de a los que perdiste y que ya nunca volverás a ver. Y es interesante porque si haces un símil, el, el- la meta del budismo es un poco eso, ¿no? Es como vivir el instante presente, lo que significa que no estás ni en el pasado ni en el futuro. O sea, no tienes memoria ni tienes expectativa. Claro. Simplemente es un estar. Ujú. Sí, a mí siempre me da mucha, también es algo que me guía en la vida, esta cosa de que ya he visto a tantas personas viejitas o en sus últimos momentos de vida y pues ya no tienen memoria. Ya se, Sí, es interesante eso. y todo el esfuerzo, ¿no? que Especialmente hacemos ese último por... momento, ¿no? El final. Sí, bueno, claro, yo como abuelita sí viví un proceso Bueno, largo claro. de ir perdiendo todo lo que es la memoria hasta el punto de que ya no te acuerdas ni cómo hablar, ni cómo Ujú. comer. Pero, y siempre es esto, ¿no? Y este esfuerzo que hacemos por tantas vainas, eh, ser morales, ser decentes, Sí. comportarnos. Llegas a viejito y eso sale por la ventana en un segundo y ya te da muy igual y eventualmente vas perdiendo la memoria de reconocer quiénes eran las personas con las que siempre viviste, Claro. entre que las que odiaste y entre las que amaste, todos ya es una misma masa gris. Sí. Entonces, para mí eso sí me sirve un montón de guía. Es como, ¿para qué esforzarse tanto? No en el mal sentido, ¿no? Sí, sí, no, de, no, de la claro. dejadez, sino para qué estar tan llenos, como dice Juan Gabriel, qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Si Sí. al final nada de eso va a importar, o sea, ni en tu tiempo de vida, porque no es que te moriste, ya estás vivo, pero ya nada de eso importa. Y a nadie del que esté a tu alrededor tampoco le importa. Probablemente lo que más les importa es que estés sano, es que estés bien y que pues, llegues al fin de tu vida en un lugar tranquilo y de forma Y en paz, ¿no? tranquila, ajá. Y pues es que es loco cómo vivimos los seres humanos. Sí. Es muy... Es un lugar bastante complejo de entender Ujú. porque imagínate, si nosotros mismos no nos entendemos a nosotros, ¿cómo lo puedes explicar? Claro. ¿O cómo lo puedes verbalizar? Se intenta siempre y constantemente lo estamos intentando como sobreexplicar, entender, rechazarnos al punto en el que ahora se trabaja para que la gente ya no muera o Claro. ya no se enferme o ya sí generando una irrealidad, ¿no? Y totalmente innecesaria porque creo que la gran gracia que tenemos como seres humanos es que nuestra existencia tiene una fecha de caducidad Ujú. y dentro de ese tiempo que vivimos y hay que estar agradecidos por lo que tenemos, por lo que no tenemos también y por las memorias que nos llevamos.
Hoy quiero compartirles un extracto, un capítulo que es muy cortito, del libro de Alicia Yanes Cosío, La cofradía del mullo del vestido de la Virgen Pipona. Desde la torre del campanario, donde está la campana gorda que no se toca nunca como deben tocarse las campanas, aunque la última vez del sacristán atolondrado la tocó de puro pánico cuando el pueblo se amotinó porque las Benavides hicieron su entrada al pueblo en minifalda y los toques reventaron los vidrios de todas las ventanas. Un gran ojo encajado en un triángulo de piedra mira sin pestañear los movimientos de esa multitud abigarrada y piensa en lo que debe pensar el ojo inmenso que todo lo ve en el presente y no en pasado, como si fuera el Alep de Borges, y que sabe acerca de los indios lo que no sabe el blanco ni el mestizo, que el que se considera blanco no puede penetrar en ese mundo, y el mestizo apenas puede intuirlo, y el ojo sabe que el indio ha jugado a ser indio durante 500 años, permitiendo que el blanco sepa de su mundo solo lo que él quiere. El blanco está colocado encima de la naturaleza y es apenas un transeúnte del paisaje. El indio es la naturaleza misma, traduce la bondad como si la naturaleza fuera buena. Él es la bondad, y tiene un solo verbo, causana, que es el ser, el estar, el haber y el tener en los blancos. Él es la secuencia de la vida y de lo vivo, es lo viviente, porque no existe lo muerto. Bueno, y si quieren enterarse más, les recomiendo de manera eufórica, les voy a decir, que lean este libro, La cofradía del mullo del vestido de la Virgen Pipona, y si pueden especialmente esta edición de Perséfone que tiene anotaciones y está muy bien hecha, pues es una joya. Yo no la había leído hasta este año y tengo que agradecer el hecho de que Perséfone haya republicado el libro, porque me permitió acercarme y vivir toda esta experiencia que fue hermosa y que me deja muy buenas memorias. Que eso es interesante. Estaba justamente acabando de leer el libro y llegado a un punto, tú sabes, en las historias se dicen cosas que hacen referencia a cosas que ya pasaron en la propia historia. Y hay veces que no te acuerdas qué pasó. Claro. Dices, pero... O nombres que... ¿Y este? ¿Quién era este? ¿Quién era? Y se me hizo interesante también pensar en eso, como en que si bien la memoria nos permite tener una visión objetiva de nuestra realidad, porque es a través de eso que construimos nuestra identidad, nuestra razón, nuestra ética, nuestra moral, también entender la fragilidad que hay detrás te hace cuestionarte justamente todos estos aspectos de tu vida, porque ¿en qué estás basando todo si no eres capaz de acordarte del nombre de... Claro, yo creo que la memoria es más 90% fragilidad, 10% seguridad. Para mí es así. Pero ahí tenemos puesta nuestra fe. Claro, porque le apostamos todo a ese 10%. Yo ponte que soy una persona que... que a veces, varias veces, puede entrar en conflicto por cosas que nunca pasaron, pero que estoy seguro que sí. Entonces tienes una afectación directa, porque ahí tienes... Y hay esas verdades a medias o mentiras totalmente son parte de lo que eres como individuo. O sea, me refiero, cuando tengo razón también tengo razón. Gracias. Gracias por habernos escuchado. Sí, digo, va un poco por ahí, ¿no? Esta cosa de que, claro, te fías mucho de tu memoria, porque en la mayoría de casos es correcto, pero hay muchos en los que no.
Claro, pero de verdad le apuestas tanto ese 10% que cuántas veces no te peleas con alguien porque, pero es Claro, que esto fue así. Y claro, claro, claro. todas a mí me gustan mucho las series o las películas cuando hay este recurso de ver la historia desde cómo la vio tal y cómo la cuenta Sí, tal. es Es increíble, muy es muy lindo. divertido, para mí eso es Es muy lindo divertidísimo. porque así debe verse. O sea, yo estoy seguro que la Sí, misma historia contada por ti o ajá. por mí va a ser... Tú dices mucho que yo cuento casi siempre las cosas de manera diferente cada vez que las cuento. Y eso es muy probable. Ujú, Porque llegué a la conclusión, conversando con una amiga, que más que un cuentista soy un cuentero. ujú. ¿No? Porque soy mucho de engañar. Y está bien, vivo, estoy bien con eso. Estoy de acuerdo con mi Estoy condición. de acuerdo con ser así. Y sí es verdad, pero ¿qué puedo hacer? Mi memoria fluctúa entre Es que yo pequeños creo que ahí detalles. es un privilegiar el contar. Sí, porque es Versus que eso a mí me que yo me he gusta. dado cuenta que, o bueno, yo me acuerdo esto de cuando era pequeña, que cuando eres pequeño eres muy fantasioso al contar la historia. Este es el clásico del Dewey. Y vinimos y Sí, volamos sobre el dragón. sí, sí. Que no es que sea mentira, sino que privilegias el que puedas contar una mejor historia y entretenerle a la persona que te está oyendo. Entonces Sí. yo creo que pasa mucho eso, más que querer ceñirte o no ceñirte a los hechos, es privilegiar lo que se va a contar. Que yo quisiera tener esa habilidad, A mí me gusta hacerlo. No sé si porque la yo en tengo cambio trato como de ser muy fiel al... de según yo decir lo que yo creo que pasó. Ahora he aprendido a que si es que puedo meterle color a la cosa, le meto color y no me siento mal, porque las otras veces era cuando decía algo me era como, no, no fue así. Yo me decía, no, Claro. pero si luego pasó esto. Y no es tan divertido porque nadie quiere saber los hechos al final, porque de esta conversación no te vas a acordar nada, pero si la No, conversación te generó una vas a ser sensación feliz. y eso pasa, por ejemplo, con los libros, que es como de las Sí, memorias sí, más sí, sí. locas, porque tienes memorias de cosas que nunca viste y nunca sabes ni cómo son. Lees un libro de Charles Dickens o de Mark Twain basado en Inglaterra de algún siglo y no sabes ni cómo era eso, ni cómo se sentía. Y tienes memorias de Sí, eso, y es tienes verdad. sensaciones de eso. Estar perdido en una isla, sí, yo sé cómo es de eso, es que tengo una Claro, memoria. y eso no sé si te... Bueno, a mí me ha pasado, o sea, no lo de estar perdido en una isla. Digo, me ha pasado esto de estar tan presente o tener tan presente en la memoria un recuerdo que el momento que lo vives lo sientes como real. Uy, sí, Deberías. no, a ver, por un ejemplo. Yo en mi vida he visto solo una vez a Lelutier Ujú. y fue increíble. Pero cuando vi a Lelutier sentí que ya había visto a Lelutier. Mm. Más o menos así. Déjà vu. No como un déjà vu, sino como si veo una foto de algo que me impresiona mucho, ¿no? Veo la foto de un volcán y luego veo al volcán a una distancia similar al en el que vi la foto. No digo que no me maraville, pero Ujú. siento que ya lo viví. O sea, la memoria está tan presente Mm. que digo, Bueno, esto... es una de las posibilidades de la memoria. Te digo porque eso me pasa con los libros, o sea, con algunos hechos particulares o conversaciones, por ejemplo, o momentos en los que tienes que hacer algo Ujú, en particular que te dices, mira, pasó como en el libro. O sea, me pasó lo mismo que me contaba este libro, ujú. como que ya tengo la memoria de haber vivido esto. No como un déjà vu, porque no es como que viví exactamente este instante, Ajá, sino como ya he vivido esta situación. eso es una de las tantas variedades posibles de la memoria, porque la memoria, como muchas cosas, tiene sus defectos de fabricación. Y por esa razón ¿Pero tú les crees que son traigo defectos de 5 fabricación? cosas de la memoria. Entonces, ¿cómo funciona la memoria? La memoria son los enlaces sinápticos que hacen que nuestro cerebrito, las neuronas vayan Eso es conectando. una locura, ¿te Es una, imaginas? es una ¿Cómo? locura, ajá. Solo pensar que eso pasa cada instante de tu vida es impresionante. Ujú. Se arma una red ahí de Sí, cosas y se van guardando cosas. pero Eh, las que traen, como las que te traen a la memoria justamente, son las conexiones, son electricidad, son pulsos claro, a eléctricos mí, en los que pa, pim, 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 sí,
A mí por eso me gusta mi memoria, porque cuando yo yo guardo cosas de forma muy aleatoria, en lugares muy aleatorios y luego les muevo de forma aleatoria. Por lo tanto, para mí, mi encontrar una cosa es una búsqueda del tesoro. Y a mí me divierte Mm, porque siento que hay una voz en mi cerebro que me dice, no, en este cajón, no, pero luego te fuiste para acá, pim, 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 entonces está en este coso, abre así, ahí está. Y claro. es divertido, pero a veces es frustrante cuando no tengo tiempo para la búsqueda del tesoro. Entonces, claro, están todas estas redes neuronales que iluminan tu cerebro o que activan tu cerebro en distintas partes. Entonces está como implicado el córtex temporal, el hemisferio derecho, los lóbulos frontales, que es como las cuestiones de atención, de lenguaje y demás. Entonces, como que todo tu cerebro se activa para generar estos procesos de memoria. Sin embargo, por ser un proceso tan complejo que implica tantas cosas, por ende se generan fallos, hay huecos en el Ujú. sistema. Y uno de estos hechos es que no todo lo que recordamos es cierto o ha ocurrido en la vida real. Sí, 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 eso es... A mí me parece una locura cuando yo te he dicho cosas por ejemplo, ¿te acuerdas cuando vimos esta película y tú me dices, no, yo no vi esa Yo no película? estaba ahí, sí. Y o sea, mis conexiones, no me eches la culpa a mí, échame la culpa a las conexiones. Me dicen, pero es que estaba ahí. Tus O sea, yo neuronas supongo que en están algún punto, equivocadas. claro, debe haber una relación en tu cerebro temporal en el que sea más o menos en este tiempo esa persona estaba presente, por ende, más o menos en ese tiempo pasó esto, este hecho, entonces debe haber compartido esa situación, Claro. porque realmente no tienes el momento exacto como una fotografía. Y si fuera una cámara tu cerebro o un proyector y proyectaras la imagen, seguramente me pones a mí sentada al lado de ti en el Sí, cine exacto, viendo esa porque se película. generó esa imagen. Eso es exactamente un falso recuerdo y vives Mira en tú. tu mente con muchos de esos falsos Sí, recuerdos sí, sí. y a medida o por cualquier cuestión que pueda pasar en tu cerebro como físico que haga que esas cosas se alteren, realmente podrías estar lleno de recuerdos falsos y estar viviendo una vida como con... Lo cual yo creo que sirve en muchos sentidos, justo por esto que les decía, como cuando eres niño y tratas de privilegiar el hecho de contar. Sí, Que pues si al final vas a vivir de falsos recuerdos inintencionalmente, empieza a hacer falsos recuerdos buenos y divertidos y vive una vida un poco más bueno, interesante. pero ahí depende porque también está el otro No, lado. no es como, claro, Está el obviamente. otro lado. Yo no sé si les he contado esta historia, pero bueno, Ah, no sí, recuerdo, pero claro. les volveré a contar. Mi abuela hubo una época en la que, bueno, a él siempre le gustó mucho Caso Cerrado con la doctora Ana María Polo. Y hubo una época en la que, eh, por alguna razón, pasaba todo el día viendo los casos de Caso Cerrado, ¿no? Que es una Ujú. especie de show en el que van personas bueno, la doctora Polo es una jueza, abogada. ¿Qué es la doctora Polo? Es la doctora Polo. Y ella resuelve los casos que le lleva a la gente. Pero son casos muy fuertes de engaños, de... Telenovelescos. Sí, como más Pero sí. telenovela. Bueno, son casos. Y claro, llegado a un punto, mi abuela veía tanto este programa, pues estaba en YouTube, estaba gratis, lo veía todos los días, que empezó a imaginarse cosas, inventó casos en su cabeza. Ujú. Entre ellos un caso en el que yo le quería quitar la casa porque me iba a casar, según mi abuela. Eh, Extraño porque en ese momento yo no tenía pareja, tampoco había intención alguna De de nada. nada, pero bueno, y ella estaba muy segura. Claro, ya con la vejez también Ese límite entre, esa delgada línea entre la realidad y la debe fantasía. distorsionarse muchísimo. Claro. Ahora la pregunta es, si tú tienes un falso recuerdo, porque lo que pasa es que no son como... Es un autoengaño, digamos. Entonces tú te convences de que esto fue así, porque en tu mente esto fue así. Sí, claro. Y si tú lo dices o vives con eso, a través de eso, ¿estás siendo un mentiroso? No. En teoría, ¿no?
porque estás viviendo muy honestamente Claro, este porque es lo recuerdo. que tú crees realmente. Claro, pero entonces ¿a qué nos lleva esto? Es a no aferrarnos a las memorias exactamente y a recordar que Ahí está, nuestra claro. memoria es 100%, como digo yo, creo que es Falible, sí. 90% aire y 10% piso. Entonces, más que nada es como esta cosa, ¿no? Si podemos elegir, elijamos recordar cosas buenas, cosas que nos colaboren. Y segundo, No no se aferrarnos. peleen Sí, por yo, no yo vi aferrarte esto, o yo... tal vez no fue así y ya. Ajá, No al pasa nada final no tampoco. ganas ni cambia nada. Más te va a quedar la memoria de estarte peleando Sí, que de por qué. claro, llegado a un punto, a mí me gustan, bueno, me gustan a la distancia, ¿no? Ujú. Estas peleas en las que, está porque estaba muy cercano, tío. Estas peleas en las que ya ni siquiera sabes por qué ya estás peleado, solo te quedó La esa sensación. sensación. Y entonces ahí te das cuenta lo importante que es la memoria, o sea, lo importante que es alimentar como tu psique de pulsiones positivas. O sea, siempre vas a tener cosas que no te gusten o que te desagraden o lo que sea, pero hay cosas en las que tú puedes elegir. Ujú. Hay momentos en los que es decisión de uno el decidir si acordarte o no. Y la gente a veces se pelea y ni siquiera sabe por qué está peleada. Ya solo es un soltar por soltar o sea, como enojarse por enojarse, no Ujú. hay ni siquiera una razón lógica, porque cuando escarbas un poquito y empiezas a ahondar en detalles, es como, pero a ver qué pasó. No, es que ella empezó porque eh, cuando yo tenía 10 años, Claro. una vez me robó mi pan y yo ya no comí. Pues siempre ha sido así. Y Ujú. luego vas al otro lado. No, ¿qué pasó? No, es que ella cogía y se agarraba todos los panes. Y eso Y es un entonces me tocaba a mí sinfín, ir y claro. quitarle porque no, si no yo no comía. Porque Ujú. siempre fue así. Y una cosa ahí, y que tú dices, pero ¿qué pasa aquí? Ujú. Cada quien está jalando para su lado en una situación que probablemente nunca fueron panes, quién sabe. Y ¿Y por qué pasa esto? Porque nuestro cerebro solo guarda lo importante y luego la mente crea todos los detalles alrededor. eso es bien interesante, sí. Entonces, de las 4.000 millones de cosas que te pasan en el día, vas a recordar cierta cantidad de cosas. Y además, cada vez que se añade un nuevo recuerdo, algo en tu memoria se modifica. Es Claro. como que se va actualizando. Y al actualizarse, pues hay fallos en esta historia que pasó hace un montón de tiempo. Sí. Entonces, claro, lo que más se le queda a tu mente es justo esto, porque te acuerdas de una riña, porque te genera emociones. Entonces lo que tu cerebro guarda es la emoción, Claro, ese porque es lo sentimiento ahí, jugosito, es lo claro. consistente y es a lo que se puede ceñir. Y también es lo que te sirve, ¿no? Porque muchos de esos momentos particulares, como tú dices, importantes que guardas, tienen que ver con un método de supervivencia. Es como, mira, guárdate esto porque esto te sirve para cuando te enfrentes de nuevo a esto y Exacto. sepas cómo actuar, porque si no actúas o actúas de la misma manera, consigues este resultado. Si actúas de otra manera, consigues este otro resultado. Sí, Entonces también es un método de ahí de... y justamente es por esto, porque tu cerebro y todo tu funcionamiento corporal no está hecho para ni para la lógica, ni para la razón, ni para la filosofía, ni para nada. Está hecho para sobrevivir. Entonces, ¿qué hace tu cerebro? No puede sobrecargarse con tanta información. Va a desechar la mayor cantidad de la información y se va a quedar con lo sustancial, que en cualquier caso te puede servir como para sobrevivencia. Acordarte de que, uy, llegado a este punto del camino, se acababa el camino y de aquí hay quebrada, entonces eso es Claro, algo que necesitas sí o sí saber. Esta sensación de miedo, de peligro, debe ser recordada. Este camino, este pedazo de camino debe ser recordado. Todo lo que hay alrededor, cómo viniste, con quién viniste, qué estaba pasando, eso ya, mira, eso es eso una locura el después. pensar cómo se generan. Y de nuevo, esta es otra de las razones para no aferrarse a la memoria como un ente fiable y como una guía demasiado certera de las cosas. A veces también está bueno como eh, echar mano del olvido y, y claro, ¿no? Acordarte como, sí, de lo sustancial de las cosas. De esta persona es mi amigo,
y acordarme de que hace 3 años me hizo daño, tal vez no es tan importante. Sí, Tal vez para la sobrevivencia es más importante verle a esta persona como tu amigo y olvidarte de muchas cosas. sí. Aunque a veces también la memoria sirve para... bueno, en este país en el que vivimos parece que no, pero a veces la memoria sirve para no caer de nuevo en situaciones de riesgo. Debería. Y Pero ahí es cuando necesitas algo más que solo la memoria, porque como ya vemos, la memoria por sí misma es muy falible. Para contrarrestar esto, ahí sí tenemos que echar mano de todas las cuestiones que hemos armado como seres humanos. Ahí sí la moral, la lógica, la filosofía y la ética, ahí sí nos sirven por completo. Porque entonces ahí puedes juzgar ciertos elementos que se repiten y decir, aguanta, esto no debería ser así, esto hace daño, esto es un peligro a futuro, pero es que somos seres complejos, tenemos que echar mano de muchísimas cosas. sí, Y claro, entonces, ¿cuál es esta cosa? Que los recuerdos dependen muchísimo del contexto y de las emociones. Te acuerdas muchísimas cosas de pequeño que te gustaban y que te hicieron feliz el momento en el que te compraron este juguete, pero recordarte las capitales de las provincias no va a pasar por más que pasaste una noche entera tratando de yo sí me memorizarlas. acuerdo. Yo no. No, pero no me acuerdo tanto. A ver, sí, sí puedo acordarme. Claro, bueno, ahí dependerá mucho de persona a persona, ¿no? Pero claro, si te hacen como los highlights de tu vida en memorias, puedes de hecho como retrotraerte a ciertos momentos y a ciertas cosas, y si lo notas, todos están como atados a emociones, sensaciones. Sí. Es como, uy, ese día que estuve sentado en la silla y no pasó nada, wow, qué Claro, momentazo. no te acuerdas de cosas que no te generen nada. Ajá. Y claro, de nuevo es eso, ¿no? Como decíamos en el inicio, que el valor de la existencia y el de recordar a otros es como justamente esta cuestión de cuánta emoción ponemos nosotros ahí, de cuántos momentos somos capaces nosotros de construir con las otras personas poniéndole las emociones que nosotros le ponemos. Sí, pues de ahí está lo importante. Por eso hay veces que es mejor soltar, porque supongo que todos hemos vivido algún momento de tensión y de, ¿cómo decirlo? Y de tristeza que nos sobrepasa. Y que en principio parece que no puedes salir de ese lugar. O sea, que te consume. Uh-huh. Y que parece que es más grande que tú. Uh-huh. Pero con el paso del tiempo y justamente haciendo memoria, te das cuenta que no es tan así. Uh-huh. O sea, cuando haces un ejercicio meditativo, como de intentar entender ese momento desde otro lugar, con una paz diferente, te das cuenta que no es tan así. Y que hay cosas por las que no vale la pena tampoco sufrir o amargarse la existencia. Uh-huh. Y Sí. para eso también es bueno la memoria. Sí, para recontar ciertos hechos, creo yo. Yo creo que sirve como para, como para seleccionar. Como si contaras granitos de canguila. Y Sí. desde esto, pasó esto y pasó esta otra cosa y pasó esta otra cosa. Y en medio de eso, ¿quién eres tú? Porque ciertamente no eres tus memorias, y tus memorias son tan frágiles, no eres tus memorias, No eres es eso, lo que tú claro. escogiste recordar, y lo que tú escogiste recordar tuyo y de los otros y de los momentos, y qué emociones decidiste quedarte. Entonces, si puedes ver como granitos de esta cosa, con esa conciencia puedes decidir, bueno, esto tal vez no, No estás atado a eso. lo suelto, se Exacto. va. Y eso no significa que ignore, ni que diga esto no pasó, ni que no guarde como pues sí, una memoria de las cosas, pero no significa justamente que no te atas Ujú. férreamente, porque muy probablemente eso que tú crees férreamente no pasó para nada así. Sí. Y bueno, ya las cosas más bien raras, que son bien interesantes de la memoria, justamente por todas estas cosas llegan a pasar cosas como el efecto Mandela. Claro. Esta vaina que se volvió El entre efecto la Tierra Mandela. plana y el efecto Mandela, Por ejemplo, vamos a hacer un efecto Mandela en este preciso instante con el palo encebado. Yo estoy seguro que ya hablamos del efecto Mandela.
Sí, yo también No, entonces no hablamos del efecto Mandela. tenía... Es que vamos a hacer efecto Mandela. Entonces, si tú te pones en un lado, yo me pongo en el otro. Porque la gracia del efecto Mandela está en que hay dos posiciones. Claro. Entonces, tú defiendes que sí hicimos el efecto Mandela y yo defiendo que no pasó. Y yo, aferrado, te digo, no, mira, yo escuché los, no sé cuántos programas vamos del Palo Encebado, los 40 programas del Palo Encebado, y en ninguno se habla del efecto Mandela. Y tú me dices, no, pues yo hice los 40 y yo estoy segura que sí pasó. Eso me encanta. Se me hace un poco tonto todo lo que hay alrededor, pero... Para mí eso es peligroso y Sí, es por eso señal digo que de... es un poco tonto, pero Y, sí. y es señal de la calidad mental de la sociedad para mí, porque es como, que es justamente lo que decimos, es tonto pelearse por algo que sabes, Sí, sí, sí. que al final no importa, No, porque, da igual. ajá, da igual. ¿Qué más da si se hizo o no se hizo en el programa? Se vuelve a hacer. Por No pasa ejemplo, nada. si es que un tratado de paz se firma, no importa que digas, se firmó el martes, el jueves, el martes, el jueves, lo que importa es que Claro. se firmó el tratado de paz. Pero entonces, ¿qué pasa con la salud mental de la sociedad? Es que te empiezas a pelear entre el martes y el jueves Ahí y está te el problema. olvidas que lo Claro. importante era el tratado de paz y por qué se firmaba y quién firmaba y Sí, cuándo sí. y cómo evitar que esto vuelva a pasar. Entonces, para mí es más significativo eso, el hecho de que esto apareció alrededor de un montón de teorías conspirativas, entre ellas lo de la Tierra plana, que fue como pasaban un montón de Sí, estas bueno, cosas sí, sí, en que sí. la salud mental de la gente, de la sociedad, después de lo de la pandemia o alrededor de la pandemia, quedó muy frágil y muy golpeada. Y entonces Pero esto del efecto Mandela no debe ser previo a la pandemia. ya lleva mucho tiempo, Claro. pero fue como este boom, este momento. Ahí Igual que pasó la todo. Tierra plana. Sí, no, es que claro, la pandemia sí encendió muchas llamas que parecían medio Las apagadas. Sí, sí, vacunas, sí, sí, sí. no. Entonces, yo creo que estas cosas más, como muchas cosas paranormales y paracientíficas, son formas de medir como el talante moral, mental de cómo estamos como sociedad. Entonces, pelearte por si Mandela se murió No en tiene el sentido. 80, se murió ayer, ¿qué decía Nelson Mandela? Era lo que Claro. importaba. A mí lo que te digo que por qué me gusta es que me gusta este juego, pero lo veo más Sí, que sí, desde ese sí. lugar como el Totalmente, es divertido. entender Ya de, fuera de esto es divertido, sí. claro, el entender que ciertas cosas que tú las veías como ciertas, no como verdades, no fueron tal. Y eso es impresionante, o sea, darte cuenta de eso es impresionante. Como, ¿qué te diré yo? ¿Algún efecto Mandela que te acuerdes o que te haya impactado, que hayas dicho, ¿cómo? Esto era... Nos pasó recién, ¿te acuerdas en alguna... No estoy segura. Todos los efectos Mandela que he visto son de cosas gringas, cosa que también me hace sospechar. No, aquí pasan también mucho. Yo acá no me Lo que pasa es que acuerdo. allá son más... ahí sí te doy allá son más conspiranoicos, pues. Claro, Porque tienen viven más, en una sociedad necesitan en la que tienen que de entretenerse. alguna forma... Porque si no hay una locura. Pero sí, ha pasado y ha pasado... Y pasa... Para mí la gracia del efecto Mandela está en lo que te digo. Mira, un efecto Mandela que vivimos tú y yo hace muy poquito es que tú... Bueno, no sé si esto es de efecto Mandela o es... No, no es de efecto Mandela. Claro, que tú me hayas dicho que no pasó algo, no es un efecto Mandela. No, creo que no. Porque el efecto Mandela tiene que ser comprobable, ¿no? Claro, porque ahí está cara a cara. Claro. A mí me impresiona unas cosas que, claro, yo nunca he visto esa marca aquí, pero se llamaba Fruit of the Loom, que es una marca de ropa, creo, que tiene el cuerno de la abundancia y como No. las fruticas salidas de afuera. Y según lo que mostraban en la foto, como del logo, Voy a buscar aquí. eh, mostraban fotos de los 80s cuando había salido esta marca y tenía el cuernito de la abundancia, pero supuestamente nunca había tenido el cuernito de la abundancia, alguna cosa así, pero era como que afirmaban que nunca existió este logo de esta manera. En todo caso, es como, ¿por qué necesita? O sea, ¿qué rayos pasa para mí sí es fascinante esta cosa de qué rayos pasa con todo, ¿no? Tanto está cambiando la historia y la mente y como no sé, como de nuevo, sí, como la forma en la que la sociedad se construye que tienes que
recurrir como a todas este aparataje de cosas para, yo creo que para mostrar cierto malestar y cierta como inconveniencia con el mundo, porque el mundo está cambiando tanto que hasta mis memorias ya ni siquiera, de cosas tangibles, ya ni siquiera son. Es que ¿Qué es también qué? es, Y luego, claro, tienes tantas noticias falsas y ahora con la ahora sí va a inteligencia ser, artificial ahora sí va a ser un lío que todo siempre eso. está metiendo como un montón de nuevas imágenes que ya no puedes distinguir. Entonces, ¿a dónde vamos a agarrar nuestra memoria? De dónde realmente sí puedes tener una constancia de las cosas? Y a mí se me hace interesante que lo que está pasando en países como los noruegos, los suizos, esta gente que siempre está primero en todo, que pues ya se están deshaciendo de los teléfonos y de las tablets y están prefiriendo ir a Claro, cafés donde de hecho se bloquea el wifi o la gente ya ni siquiera va con su teléfono y se sienta a conversar. imagina, Como, wow, imagínate. esta invención. Hay una, justamente vi un video, no tiene nada que ver con nada de lo que estamos hablando hoy, pero me Pero parece me gustó. interesante, sí, que, que es de un canal que me gusta mucho, que se llama, ¿Cómo se llama? uy, no me acuerdo. Bueno, se me fue el nombre, hoy se me han ido varias cosas, pero él hablaba de que la paradoja de Latinoamérica es el territorio más pacífico y al mismo tiempo es un territorio lleno de violencia. Ujú, Y pacífico porque hace una mediación entre las guerras, los espacios temporales de las guerras, en diferentes espacios del terreno terráqueo. ujú, Y, y claro, llega a la conclusión de que en Latinoamérica han pasado muy poquitas, ujú, contadas, que no han hecho ni el mínimo, ni el 1% del daño que han hecho otras, en otras ujú. partes del mundo. Pero nosotros contamos con los países más violentos de Claro. Ecuador, siendo ya en este punto el segundo por muerte por cada 10.000 habitantes. Una cosa que es de Es preocuparse demencial. porque no tiene sentido. Pero bueno, en fin. Eh, y claro, él habla de esta paradoja de por qué pasan estas cosas. Y a la conclusión, o sea, a lo único que iba es que claro, es interesante por qué pasan esas cosas en otros lugares y aquí no, porque es un poco la conclusión a la que llega con esta paradoja de la violencia y la paz, ¿no? Hay muchas otras cosas por las que te debes preocupar en tu vida que por pensar si es que estás viendo mucho o poco el teléfono, ¿no? Ujú, Entonces países como mal llamados del primer mundo o bien llamados, llegan a esos lugares porque realmente no tienen más que hacer. ujú. Estados Unidos se mete en las conspiraciones, a la gente tiene un nivel de necesidad psíquica que le lleva a buscar cosas o a ver fantasmas donde no los hay, porque tampoco ya hay mucho que hacer. Ujú. Aquí es complicado porque aquí hay mucho que hacer, es todo lo contrario. Aquí te levantas para sobrevivir. Estás buscando constantemente una manera de sostenerte. Y ya si en medio te encuentras con alguna que otra cosa, pues bueno, la aprovechas. Pero no le puedes dar toda tu atención. Sí, sí, sí. Sí, bueno, fue por cualquier lado. Sí. Para regresar y para concluir, uno de los defectos más bonitos que yo creo que todos hemos experimentado y por el cual odio la descripción científica de este efecto que es el déjà vu. ¿Cuál es la descripción científica? Eh, pues según dicen no tiene nada que ver con, pues todos pensamos lo que es esta cosa de que tuviste un momentito de viaje temporal, Claro, como que pero ya que algún pasó. rato Sí, profetizaste sí. esto, Como que sabías que un esto iba a momentito pasar de Doctor Strange, y de abriste repente pasó. el Sí. hueco a otra parte del mundo. Y pues no, dicen que es como, pues según lo que dice la ciencia, es como una especie de anomalía de la memoria, en la que tenemos la memoria a corto plazo y a largo plazo. Las memorias del corto plazo es como lo que sucede y si inmediatamente lo relatas, lo vas a relatar como de una forma un poco más real, más tangible, digamos, porque acaba de suceder. Y es sobre los acontecimientos al instante. La de largo plazo es como que te acuerdas de tu infancia, de lo que hiciste el año anterior, como la acumulación de hechos de la vida.
Entonces, al parecer, esto es como una especie de anomalía y de solapación de estas dos cosas. Y eh, eso, o sea, simplemente es como una anomalía, algo que le pasa a tu mente porque los cables se le cruzan. Ahora, claro, no pueden tener muchísima más información porque no puedes reproducirlo en un laboratorio, no es como, ahora Claro, tengo un sí, déjà sí, vu, no, vamos a sí. medírtelo. Porque estas cosas simplemente suceden en tu vida naturalmente. Dicen que últimamente están haciendo ya intentos más de estandarizar o como de intentar explicar esta cosa a través de la hipnosis, entonces, llevando procesos de hipnosis con la gente. Pero esa es la parte de la ciencia que es detestable, no es como el fantasma no existe porque no lo podemos medir. Pero Claro. tú sabes cuando sientes una cosa súper extraña y el déjà vu es una cosa súper extraña, se siente muy raro. Se siente muy extraño, sí. Y todo el mundo reporta lo mismo, ¿no? Porque claro, el reporte científico es que la gente reporta tener sobrecogimiento, un momento de Claro. extrañeza, de rareza, Una parálisis, como ¿no? Un que ya poquito. viví, ajá, te quedas así como gato cuando huele Sí, una sí, sí. cosa. Como que, claro, esta sensación de esto ya me había Sí. pasado, Como un pero, freno. De, ajá, de situarte, ¿no? Como un sí. momento de espérate. Sí. Ajá, es muy raro y todos reportamos lo mismo, pero no podrías decir que sientes exactamente lo mismo. O sea, porque claro, tú me has dicho, por ejemplo, cuando esto es como, me decía así, y así, y así, y así, yo sé lo que decía. Yo, por ejemplo, no sé lo que pasa exactamente, pero es una sensación muy Es la clara de sensación, cómo sí. esto ya fue. Luces o el Sí, sentimiento, hasta te puede decir la temperatura, cuestiones como de un poquito de calor, un poquito de frío. es muy corpóreo, Sí, sí, está en sí. todo Es una tú. cosa muy física, eso es Sí, es como que interesante. es rarísimo y es súper interesante. Entonces el déjà vu es como de los fenómenos más bonitos. Yo aprecio mucho cuando pasan los déjà vus. Es muy genial. Sí. Mira, y esto es un poco... ¿De dónde viene el déjà vu? ¿Tienes el Eh, etimología de déjà vu? la tenía y no me acuerdo si la puse. Porque debe venir de algo... Sí, sí lo Suena leí y francés. ajá, era... Pues, y de hecho hay como distintos tipos de déjà vus que pues no los traje, excepto uno que me pareció bien interesante, el debut. 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 Se escribe desbu, Ya. que es Debut. la conciencia de lo que se está viviendo en este momento se convertirá en un recuerdo. Mira, Mira tú. me gusta esto. Es como si hicieras que tu memoria fuera una cámara de fotos que dice, desde Chuck le va a tomar una foto, porque Y, esta se me va a quedar. y se volverá un recuerdo. Sí, Bueno, interesante. Me gustó ese desbu. les dejamos con este debut. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Y para mantener nuestro ritual y no dejarlo en la memoria, vamos a sortear el programa de la próxima semana. Que será el tiempo. Mira qué interesante, vamos de la memoria al tiempo. Ujú. Queremos agradecer como siempre a la radio Mente Mente por brindarnos este espacio. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram, en Facebook como el Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube. También tenemos un grupo en WhatsApp donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades, videos, entre muchas otras cosas. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por mentemente.net. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado. Un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad.
Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos del Palo Encebado.